Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y si no lo están, pues prepárense porque este vídeo les va a alegrar el día. Hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les encanta: drama, romance y un poquito de misterio. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas turcas más queridas y con una química en pantalla que nos robó el corazón a todos. Como saben, Hande está a punto de casarse, y los preparativos de la boda están por todo internet. Es imposible evitarlo. Y como era de esperarse, los fans, y yo incluida, no podemos evitar preguntarnos, ¿cómo estará Kerem ante esta noticia? ¿Será cierto que todavía la extraña? ¿Qué pensará de todo este revuelo mediático? Hoy vamos a analizar la situación, a buscar pistas entre líneas, a considerar la información que tenemos disponible y, por supuesto, a especular un poquito. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones y rumores, les pido que por favor se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo lo último del mundo del entretenimiento turco, noticias exclusivas, análisis profundos y mucho, mucho más. Así que si son fans de este tipo de contenido, este es su lugar. Suscríbanse y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de la boda de Hande con Hakan Sabancı ha sacudido el mundo del espectáculo. No podemos negar que la relación entre Kerem y Hande fue algo especial, algo que traspasó la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero. Su química en Senkalkam fue innegable y durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Pero como suele suceder, la vida real no siempre es como los cuentos de hadas, y su relación terminó. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha encontrado el amor en Hakan, y parece estar muy feliz. La vemos radiante disfrutando de los preparativos de la boda y compartiendo momentos especiales con su futuro esposo. Y eso, por supuesto, es lo más importante. Queremos que sea feliz, independientemente de con quién. Pero, ¿qué pasa con Kerem? Esa es la pregunta del millón. Oficialmente Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre la boda de Hande. Y sinceramente no creo que lo haga. Él siempre ha sido muy reservado con su vida personal, y es poco probable que vaya a compartir sus sentimientos abiertamente sobre un tema tan delicado. Pero como sabemos, las acciones hablan más que las palabras. Y es ahí donde nosotras, las detectives del corazón, entramos en acción. Si analizamos las últimas entrevistas de Kerem, sus publicaciones en redes sociales y su comportamiento en eventos públicos, podemos encontrar algunas pistas que nos den una idea de cómo se siente. No es una tarea fácil, lo admito. Kerem es un maestro en el arte de la diplomacia y en mantener sus emociones bajo llave. Pero con un poco de perspicacia y mucha observación, podemos descubrir algunos detalles reveladores. Por ejemplo, muchos han notado que últimamente se le ve más serio y reflexivo. Antes, Kerem irradiaba alegría y entusiasmo en cada aparición pública. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y una broma preparada. Ahora, aunque sigue siendo encantador, hay una cierta melancolía en su mirada. Algunos dicen que está concentrado en su trabajo, que está metido de lleno en nuevos proyectos y que eso lo tiene un poco más distante. Y es verdad, Kerem es un actor muy dedicado y siempre se ha tomado su carrera muy en serio. Pero ¿podría haber algo más detrás de esa seriedad? Otros, sin embargo, creen que esa seriedad podría ser una señal de que la noticia de la boda lo ha afectado más de lo que aparenta. Y no los culpo por pensar así. Recordemos que Kerem y Hande compartieron momentos muy intensos juntos, tanto dentro como fuera del set de grabación. Fueron compañeros, amigos, amantes y confidentes. Pasaron horas interminables juntos, construyendo una relación que parecía indestructible. Es imposible que una relación así no deje una huella profunda en el corazón de una persona. Incluso si ahora están en caminos diferentes, es natural que Kerem sienta algo al saber que Hande está a punto de casarse con otra persona. Incluso podríamos hablar del famoso «¿qué hubiera pasado si?», que a veces nos atormenta. Además, la presión mediática que ha rodeado a esta situación debe ser enorme. Imagínense ser Kerem en este momento. Sabe que cada uno de sus movimientos está siendo analizado al detalle, que los fans están buscando señales de tristeza o arrepentimiento, y que cualquier comentario que haga podría ser malinterpretado.
Los tabloides están hambrientos de una declaración explosiva, de una reacción dramática que alimente el morbo de la gente. Por eso es comprensible que prefiera mantener el silencio y no alimentar más la especulación. Es una decisión inteligente, aunque nosotras, las fans, estemos muriendo por saber qué está pensando. Pero volvamos a las pistas. Algunos fans han notado que Kerem ha estado publicando fotos y vídeos en sus redes sociales que parecen tener un significado oculto. No sé ustedes, pero yo soy de las que piensan que nada es casualidad en el mundo de las redes sociales. Cada publicación, cada comentario, cada like, puede ser una señal, un mensaje encriptado para aquellos que saben leer entre líneas. Por ejemplo, hace poco compartió una imagen de un paisaje melancólico, con una frase sobre la importancia de dejar ir el pasado y de seguir adelante. Muchos interpretaron esto como una indirecta a Ande, como una forma de expresar sus sentimientos sin decirlo abiertamente. Era una imagen en blanco y negro con un cielo nublado y un camino que se perdía en el horizonte. Una imagen que evocaba sentimientos de nostalgia y resignación. ¿Será que Kerem está tratando de superar el pasado y seguir adelante con su vida? Otros han señalado que Kerem ha estado más activo en proyectos humanitarios y en causas sociales. Esto podría ser una forma de canalizar sus emociones y de enfocarse en algo positivo y constructivo. También podría ser una manera de distraerse de la situación y de evitar pensar en la boda de Ande. Sabemos que Kerem siempre ha sido un defensor de los derechos humanos y un activista social. Ha participado en campañas contra el maltrato animal, a favor de la educación de los niños y en defensa del medio ambiente. Pero últimamente su compromiso con estas causas parece haberse intensificado. ¿Será que está buscando una forma de darle sentido a su vida y de llenar el vacío que ha dejado la partida de Ande? Pero honestamente todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza lo que está pasando por la cabeza de Kerem. Lo único que podemos hacer es analizar la información que tenemos disponible y tratar de entender su perspectiva. No podemos meternos en su mente ni sentir lo que él siente. Solo podemos observar, interpretar y, por supuesto, especular. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Kerem y Ande fue algo muy especial, algo que marcó un antes y un después en sus vidas. Y aunque ahora estén separados, es probable que siempre haya un cariño y un respeto mutuo entre ellos. Su conexión fue innegable y su amor traspasó la pantalla. Fueron una pareja que inspiró a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su historia haya terminado, siempre quedará un recuerdo imborrable en nuestros corazones. Personalmente creo que Kerem está siendo muy maduro y respetuoso con la situación. Está dejando que Ande disfrute de su momento sin interferir ni hacer comentarios que puedan generar controversia. Está demostrando ser un caballero y un profesional, y eso es algo que debemos admirar. Podría haber optado por el camino fácil y dar una declaración explosiva que lo pusiera en el centro de la atención. Pero en lugar de eso ha elegido el camino del silencio y la discreción. Una actitud que demuestra su madurez y su respeto por Ande. Por supuesto, como fans, nos encantaría saber qué piensa realmente, qué siente en lo más profundo de su corazón. Queremos saber si está feliz por Ande, si la extraña, si se arrepiente de algo. Pero debemos respetar su privacidad y entender que tiene derecho a mantener sus sentimientos para sí mismo. No podemos obligarlo a compartir algo que no quiere compartir. Debemos ser comprensivas y respetar sus límites. Lo que sí podemos hacer es desearle lo mejor tanto a Ande como a Kerem. A Ande que sea inmensamente feliz en su matrimonio y que encuentre la felicidad que merece. Que su vida con Hakan sea llena de amor, alegría y prosperidad. Y a Kerem, que siga creciendo como persona y como profesional, y que encuentre el amor verdadero cuando sea el momento adecuado. Que encuentre a alguien que lo ame y lo valore por quien es, y que lo haga feliz cada día de su vida. Creo que lo más importante es recordar que la vida continúa, que las personas cambian y que las relaciones evolucionan. A veces las cosas no salen como esperamos, pero eso no significa que debamos rendirnos o perder la esperanza. Debemos aprender a aceptar el pasado, a vivir el presente y a mirar hacia el futuro con optimismo. Debemos aprender a soltar lo que no podemos controlar y a enfocarnos en lo que sí podemos. Debemos aprender a perdonar y a perdonarnos. Y sobre todo debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que creo que tanto Ande como Kerem están haciendo. Están siguiendo adelante con sus vidas, aprendiendo de sus experiencias y buscando la felicidad a su manera.
Están construyendo un futuro mejor para sí mismos, sin importar lo que haya pasado en el pasado. Y eso es algo que debemos celebrar y apoyar. Debemos alegrarnos por su felicidad y desearles lo mejor en sus nuevos caminos. Así que, en resumen, ¿Kerem extraña a Ande antes de su boda? Probablemente sí. Es natural que sienta algo al saber que la persona con la que compartió tantos momentos especiales está a punto de casarse con otra persona. Pero al mismo tiempo creo que está siendo maduro y respetuoso con la situación, y que está enfocado en su propio crecimiento personal y profesional. Está demostrando ser un caballero y un ejemplo a seguir. Lo más importante es desearles lo mejor a ambos y recordar que la vida continúa. Y como fans, debemos apoyar sus decisiones y respetar su privacidad. Debemos ser comprensivas y tolerantes, y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Debemos centrarnos en su trabajo y en sus logros, y celebrar su éxito. Ahora, vamos a adentrarnos un poco más en la historia de Kerem y Ande, para entender mejor la magnitud de su relación y el impacto que ha tenido en sus vidas. Recordemos cómo se conocieron, cómo surgió el amor entre ellos y cómo fue su relación durante el rodaje de Senkalkam. Revivamos los momentos más felices y los más difíciles, y tratemos de comprender por qué su relación llegó a su fin. Kerem y Ande se conocieron en el set de grabación de Senkalkam en el verano de 2020. Desde el principio hubo una química innegable entre ellos. Sus miradas se cruzaban, sus sonrisas eran cómplices y sus gestos revelaban una conexión especial. Los fans no tardaron en darse cuenta de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y aunque al principio negaron los rumores, finalmente confirmaron su relación en abril de 2021, durante un viaje a las Maldivas. Durante su relación, Kerem y Ande fueron la pareja perfecta. Se amaban, se apoyaban y se divertían juntos. Compartían fotos y vídeos de sus momentos más felices en las redes sociales, y se mostraban cariñosos y enamorados en cada aparición pública. Su amor era un ejemplo para muchos, y su relación inspiraba a miles de personas en todo el mundo. Pero como todas las relaciones, la de Kerem y Ande también tuvo sus altibajos. La presión mediática, los rumores y las especulaciones pusieron a prueba su amor en varias ocasiones. Y aunque lograron superar muchos obstáculos, finalmente su relación llegó a su fin en enero de 2022. Las razones de su ruptura nunca fueron reveladas públicamente. Pero, según algunos rumores, la incompatibilidad de sus agendas y la falta de tiempo para dedicar a la relación fueron factores determinantes. También se especuló sobre posibles infidelidades y diferencias irreconciliables. Pero lo cierto es que solo ellos saben la verdad sobre lo que realmente sucedió. Después de su ruptura, Kerem y Ande siguieron caminos diferentes. Ande encontró el amor en Hakan Sabank, un empresario turco con el que está a punto de casarse. Y Kerem se ha enfocado en su carrera y en sus proyectos humanitarios. A pesar de su separación, Kerem y Ande siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. No se han dedicado insultos ni han hecho declaraciones negativas el uno del otro. Han demostrado ser personas maduras y civilizadas, capaces de superar sus diferencias y seguir adelante con sus vidas. Y eso es lo que debemos admirar de ellos. Su capacidad para perdonar, para olvidar y para seguir adelante. Su resiliencia y su optimismo. Su ejemplo de superación y de crecimiento personal. Así que dejemos de lado las especulaciones y los rumores, y centrémonos en lo que realmente importa. En su felicidad, en su éxito y en su futuro. Deseémosles lo mejor a ambos y celebremos sus logros. Y recordemos que la vida es demasiado corta para guardar rencores y para vivir en el pasado. Debemos aprender a soltar, a perdonar y a seguir adelante. Y eso es lo que creo que tanto Ande como Kerem están haciendo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes, y me encanta saber lo que ustedes piensan también. Ahora, antes de que me despida, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Kerem extraña a Ande? ¿Qué le desearían a ambos? Me encantaría leer sus comentarios. También los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por último quiero recordarles que la vida es demasiado corta para preocuparse por cosas que no podemos controlar. Así que vivan el presente, disfruten de cada momento y sean felices. Y no se olviden de seguir soñando porque los sueños a veces se hacen realidad. Quién sabe, quizás algún día veamos a Kerem y Ande juntos de nuevo. Pero por ahora, vamos a centrarnos en su felicidad individual y a desearles lo mejor en sus nuevos caminos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y no olviden sonreír, que la vida es bella.